Seguramente les ha pasado como a mí, no en varias, sino en muchas ocasiones, en donde estamos viendo una película y nos metemos tanto en la historia que vemos los errores que está cometiendo el protagonista, vemos la puerta que no debe abrir, el camino que no debe seguir y nos desespera porque no toma acción o no toma la acción que debería tomar, no dice las cosas que deberían hacer, claro, porque nosotros tenemos un poco más de contexto. Esto nos pasa mucho en las películas, pero creo que nos pasa más en las historias en lo general. Y esto me ha pasado mucho, o me pasó mucho, cuando leí este maravilloso libro, Las Hermanas Romanov, de Helen Rappaport. ¿Por qué digo que me pasa mucho? Porque evidentemente cuando leemos una historia, pues encontramos muchos hechos que nos harían pensar que nosotros podríamos haber hecho o dicho cosas diferentes. Esta historia en especial, o la historia de ellas en especial, como que me llegaron mucho. Hay algunas fechas en las que coinciden con mi vida, aunque esto haya pasado hace más de 100 años. No digo ningún spoiler porque finalmente todos conocemos el final trágico que vivieron las hermanas Romanov el 17 de julio de 1918. Y digo que tiene mucho que ver conmigo porque yo nací el 17 de julio, no del 18, sino de muchos años después. Me llama mucho la atención este libro porque sucedieron tantas cosas que al estarlo leyendo yo decía, es que ahí está tan claro y estás cometiendo un error y no te estás fijando en este otro evento que va a generar consecuencias, pero los protagonistas que fueron reales, pues, y hablamos del último zar de Rusia, cometían errores aparentemente muy, como muy obvios, y no reaccionaban y no reaccionaban. Entonces la bola de nieve cada vez era más grande y más grande y más grande, hasta que pues estalló la Revolución Rusa. Hubo algunos eventos que a mí me llamaron mucho la atención, que yo no entiendo lo que sucedió, y seguramente, como fue una historia verídica, hay, tiene que ver algo, no sé si paranormal, no tengo idea, pero algo no estuvo bien. Eh, con la historia de estas hermanas, Olga, Tatiana, María, Anastasia, y luego el nacimiento de su hermano Alexei, de 13 años, que fue cuando falleció. Estamos hablando de la historia de unas hermanas que en el momento de su fallecimiento, la mayor tenía 22, Olga, y la menor tenía 13. Bueno, el menor, Alexei, tenía 13. Y de las niñas, la menor era la 17, Anastasia, 17 años. Mm, Han ocurrieron cosas que yo no puedo comprender cómo fue que ellos, siendo de la aristocracia, y siendo el zar de Rusia y la esposa del zar de Rusia y las hijas del zar de Rusia, aparentemente personas muy preparadas, permitieron o no se dieron cuenta que diferentes eventos alteraran el curso de la historia. Eh, que me llama mucho la atención que más o menos en 1912, ya a finales, Alexei padeció una enfermedad, si no me equivoco, hemofilia, y entonces los doctores, las personas más cercanas al zar y a la esposa, sabían que Alexei no iba a durar mucho, no iba a vivir mucho, precisamente porque no había en ese entonces una medicina tan avanzada, y la hemofilia, al final de cuentas, iba a causar la muerte. Un rasguño, una caída, lo hacía sumamente vulnerable al entorno. Pero diferentes eventos se fueron dando que yo no entiendo por qué permitieron ellos la continuación, no que se dieran, sino como no detuvieron. Fe, miedo, esperanza, no tengo idea. Sería muy bueno preguntarles. 1912, si no me equivoco, en invierno, Alexei se pone mal. Van los doctores, nadie puede bajarle la temperatura. Sienten que ya está en los últimos momentos de la vida de Alexei. La mamá está desesperadísima, la esposa del zar, está desesperada. Bueno, intentan lo que sea. Cuando escuchan, bueno, yo había escuchado hablar ya de una persona que aparentemente tenía cierta influencia, ciertos poderes, y lo manda a llamar.
Saben de quién estoy hablando perfectamente. Rasputín, Gregory, que es como lo conocen. Lo curioso del caso y que me llama mucho la atención de esta obra es que en esa ocasión le dice Rasputín, Gregory, que Rasputín es como le decían, le manda a decir a la mamá, no va a morir. ¿Cómo sabía Gregory Rasputín que no iba a morir el chiquillo? Simplemente, no únicamente no murió, sino que además cuando llegó, comenzó a rezar, le puso la mano sobre la frente y la temperatura comenzó a bajar del niño. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía de especial una persona que era un campesino, que huía porque la ley lo estaba persiguiendo, que era un alcohólico y que él se justificaba ante todo mundo diciendo que él era mujeriego porque él buscaba el perdón de Dios? Porque la única manera de encontrar el perdón de Dios era a través del pecado. Y entonces él promovía el pecado, sobre todo pecado carnal, para poder después arrepentirse. Y con esta idea, el cuate convenció a muchísimas mujeres. Y no nada más mujeres así, como del pueblo, normalitas. No, no, a la aristocracia también. Yo no entiendo cómo lo hizo, qué palabras usaba, porque aparte era un cuate tosco, que olía mal. Y aún así, logró entrar, ganarse a la familia del zar. ¿Cómo le hizo? No lo sé. ¿Por qué este libro me llama tanto la atención? Bueno, en realidad, obviamente no es tanto el libro, sino por qué la historia de estas hermanas me llama tanto la atención. Porque el final que tuvieron, creo que no está bien dicho, pero es de película y es trágico, es duro. Unas niñas, o sea, unas hijas que vivieron en la opulencia, eran personas preparadas. En teoría no les faltaba nada hasta que llegó la Primera Guerra Mundial. Y entonces se dieron cuenta ya que las cosas no eran tan sencillas. Pero aún así, ellas, todo indicaba que eran de noble corazón porque aún iban a los hospitales a ayudar. En 1916, 1917, en ese invierno, ya las cosas estaban muy mal. Tanto que conseguir un pan era muy complicado para comer. Ya la gente estaba desesperada porque ya no había forma de mantenerse en vida comiendo bien. Y lo peor, de nuevo, es que Alexandra y el zar, en lugar de tomar cartas en el asunto, decían que todos estos altercados sociales que había eran temporales y eran de ciertas zonas nada más. Petrogrado. El aviso estaba. La ola iba creciendo. La bola de nieve se iba haciendo cada vez más grande. La gente, los ayudantes, los cercanos al zar y a su esposa, Nicolás y Alexandra, les decían, Gregory está haciendo mucho daño. Necesitan quitarlo de ahí. Porque él aparte se ufanaba, gritoneaba que Rusia dependía de las decisiones que él tomara. Cosa que en cierto grado era cierto. Porque Nicolás II, ¿cómo le hacía caso? Bueno, la esposa estaba como obsesionada con él, lo idolatraba. Surgieron panfletos, historietas, en donde se decía que si Gregory podía influir en la vida de Rusia, era porque había algo con la esposa del zar. Ella no lo dejó. Ella no se dice, no se sabe que si efectivamente hubo un romance ahí detrás. Al final no importa eso, lo que importa es por qué en tu desesperación, bueno, tal vez esa es la respuesta, en tu desesperación, en tu impotencia por ayudar a Gregory, perdón, por ayudar a su hijo, Alexei, tú hacías caso de una persona que le pudo bajar la temperatura en un inicio a tu hijo. Que eso está pues, muy bárbaro. ¿Cómo lo hizo? Me llama la atención mucho este libro, pero como dije anteriormente, algo que me mueve mucho es
lo que pasó en la madrugada del 17 de julio de 1918. Ellos ya tenían un año que habían sido apresados y finalmente los llevaron al sótano de una casa ubicada cerca de los bosques de Caterimburgo. Las cuatro hermanas, los papás, me parece que el médico también, y una muchacha que les ayudaba a cuidar a Gregory. Entran a un sótano, había dos sillas, en una se sienta Nicolás, la esposa toma al niño en brazos, y simplemente los bolcheviques les dicen que por convenir al movimiento tienen que fusilarlos. Se levanta Nicolás, evidentemente exaltado, diciendo que no, que había un error, que espérense, y le disparan. Los siguientes segundos que pasaron fue un caos total. Gritos. Alexandra, la esposa, se hinca, deja al niño a un lado y se hinca para socorrer a su esposo, que ya estaba muerto. Y cuando se acerca la esposa, le disparan a ella en la cabeza. Después le disparan a Alexei, al niño, al médico, a la muchacha que cuidaba a Alexei. Y entonces todo el mundo gritó. Imagínense el miedo de las hermanas Romanov, Olga, Tatiana, María y Anastasia. Terror debió haber sido. Pero ¿saben qué todavía es lo peor todavía? Que cuando dejaron de disparar y se medio disipó el humo, parece que abrió una ventana para que saliera el humo de los rifles, de escopetas o lo que hayan tenido ahí, se dieron cuenta que las hermanas todavía vivían. ¿Y saben por qué? Porque las hermanas se vistieron para poder ir al calabozo, al sótano. Pero semanas, meses antes, días antes, habían tenido el cuidado de sacar todas las joyas que tenían, las quitaron de sus cadenas, de todo, y las cosieron dentro de las costuras, las escondieron en las costuras de sus vestidos. Y esto evitó que las balas las atravesaran. ¿Qué fue lo que pasó después? Desastre. Cargaron las bayonetas y con las bayonetas las mataron. O culminaron la masacre. Sería emocionante si no fuera tan dramático. Yo no creo, no puedo sostener que las hermanas Romanov hayan sido ángeles bajados del cielo, por supuesto. Eran humanas. Tenían muchas cosas seguramente que arreglar en su vida, cosas muy malas, ceguera por lo que pasaba en el pueblo ruso, seguramente, pero eran humanas, y los humanos decidieron darles ese fin, solo para asegurarse que ninguna persona, ninguna hermana pudiera retomar, levantarse y reclamar lo que era suyo. Y ahí se acabó, pues, el apellido Romanov finalmente, la dinastía Romanov. De pronto hay comentarios, escucho comentarios de este libro, en donde las hermanas fueron objeto de muchísimos rumores, tanto lo bueno y lo malo, entre rumores de su destino, de los coqueteos que tenían, de los juegos, sobre todo de los coqueteos que había con oficiales del ejército, de las mascotas que tuvieron y de las cosas buenas que también hicieron. No pretendo salvarlas. No puedo afirmar que eran los mejores seres humanos. Solamente digo que eran seres humanos y que tuvieron un trágico final. Este libro me parece que una especie de retrato entre lo familiar y la Rusia prerevolucionaria. Evidentemente, con estos eventos todo cambió. Todo se modificó. Salió una película de Anastasia, y bueno, ya todo lo que vimos, se le dieron muchos rumores, muchas teorías de todo lo que ocurrió después con los bolcheviques y la Revolución Rusa. ¿Nicolás provocó el problema? La respuesta es no, lo afirmo, no lo provocó, pero era ciego a todo lo que estaba ocurriendo en Rusia. Le importaban más los protocolos, le importaba más el que
su esposa no se pusiera como histérica porque el niño estaba enfermo. Entonces, dejó de ver la realidad de todo un país de gente que se estaba muriendo de hambre. Y eso, evidentemente, dio pie a que todo se acelerara y terminara pues como terminó a final de cuentas. ¿Recomiendo el libro para leer? Definitivamente sí. Y debo ser enfático en esto. No se trata nada más de leerlo para aprender historia. No. Yo lo recomiendo para conocer la historia de las personas que estaban involucradas en estas líneas. Conocer la historia de Nicolás, conocer la historia de las hijas de Alexei, y de cómo ellos, ensimismados en sus costumbres, en sus situaciones y en su mentalidad aristócrata, ignoraron lo que ocurría alrededor de ellos. Y esto nos debería a nosotros enseñar a ser más conscientes de que en la medida en que nos volteamos hacia nosotros e ignoramos lo que ocurre afuera, oh, pueden suceder muchas cosas. Tal vez no de este tipo, no porque yo ignore lo que ocurre afuera, habrá una revolución. Pues yo no soy nadie como para tener tanto peso. Pero tal vez en mi mundo, date cuenta de lo que está pasando acá, de lo que está pasando allá. No cabe duda que somos consecuencias de las decisiones que tomamos, para bien y para mal. Les recomiendo de verdad que lean a Helen Rappaport, Las hermanas Romanov. Es un libro que vale la pena porque conocemos la historia de personas como tú y como yo. Si ya lo leíste, sería padre que me hicieras tus comentarios. Habrá quien no le gustó, habrá quien le encantó. Bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensas de esta historia? Y bueno, pues nos vemos en el siguiente video.